no te informan, lo que otros te tratan de desviar permanentemente de los temas centrales, pero aquí diariamente te los remarcamos. Y vamos a estar hablando esta noche, lo anticipábamos con Víctor Hugo, de la actualidad gremial. Todo parece indicar que finalmente tanto las CTA como las CGT se encaminan a un paro nacional. Mucha provocación del gobierno, respuestas este fin de semana de los máximos dirigentes de la CGT frente a lo que el ministro Triaca lo único que atinó a decir es pedirles paciencia y después decirles que tienen que ser cuidadosos. Bueno, frente a eso vamos a hablar con Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, uno de los dirigentes nuevos de la Argentina, que se plantó en el Confederal y dijo lo suyo, Y esta noche, bueno, vamos a hablar con él largo y tendido. Y está Agustín Rossi, un dirigente político del Frente para la Victoria. También, ¿qué papel está cumpliendo el peronismo en estos momentos, no? Sobre todo cuando hay tantos grupos, subgrupos, cuando hay tanta ambigüedad en mucho sector del peronismo. Bueno, lo vamos a estar hablando con Agustín Rossi. Y obviamente que vamos a estar hablando del nuevo papelón del Ministerio de Seguridad. Del nuevo papelón del Ministerio de Seguridad. Yo creo que en cualquier país serio del mundo, el papelón de Bursaco ya hubiera merecido que hoy sea relevado de sus funciones. Hablar del terrorismo en un país como la Argentina, que ha sufrido ya 2 ataques terroristas, con la liviandad que habló, y después se tiene que rectificar. La verdad que un papelón. Enseguida nos vamos a meter con ese tema. Bueno, y hay novedades también en la economía. Enseguida Alejandro Berkovich nos va a dar los índices de inflación o deflación. ¿Qué es lo que hay en la Argentina de hoy? Enseguida Berko nos va a estar comentando. Pero arrancamos ya con lo que ha sido, sin lugar a duda, tema de hoy, pero que viene de arrastre, porque al margen de la incompatibilidad manifiesta que tiene Aranguren como ex CEO de Shell, ministro de Energía, titular de acciones en Shell, y ha estado haciendo negocios con Shell, está denunciado por esto, está además denunciado por haber comprado gas a Chile con sobreprecios. Se esperaba, hacía mucho tiempo que la Oficina Anticorrupción, que está a cargo de la macrista Laura Alonso, tenía que dar un dictamen. Fue tibio, la verdad, muy tibio, porque tendría que haber sido mucho más contundente. Hizo una recomendación cuando, reiteramos, la incompatibilidad entre un puesto público y lo que él representó como CEO de Shell y actualmente propietario de acciones de Shell es manifiesta. Vamos a escuchar a ver lo que decía Laura Alonso sobre el dictamen que elaboró en las últimas horas. Le recomienda al ministro que se desprenda del patrimonio accionario de la compañía Shell o tome alguna medida patrimonial como constituir un fideicomiso ciego. Además se dice allí que no hay una incompatibilidad o un conflicto de intereses por haber trabajado antes en una compañía privada y ahora hacerlo en el sector público, y también se le dice enfáticamente al ministro, y este me parece que es un dictamen testigo que debe ser leído por todos los funcionarios, así se le dice al ministro que cada vez que se presente un asunto en el cual esté vinculado la compañía Shell, se excuse inmediatamente, él tiene prohibido intervenir, y eleve esa situación al presidente de la Nación, que es la máxima autoridad, después del ministro viene el presidente, y que sea el presidente el que designe al funcionario que va a tomar cartas en ese asunto específico vinculado a esta compañía petrolera, para la cual el ingeniero Aranguren trabajó durante tantos años. Bueno, ahí está, y vamos a repasar un tibio, muy tibio el dictamen de Laura Alonso, casi pidiendo disculpas a Aranguren, ¿no? Dice, se arribó a la conclusión donde se le recomienda al ministro Aranguren que se desprenda del patrimonio accionario de Shell. Le recomiendan, no es nada enfático. Estamos hablando de la Oficina Anticorrupción.
Además, deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell. Bueno, ya las tomó, debemos decir, ¿no? Ya tomó y ya hizo negocios con Shell, Berco, Pero ¿no? claro, Gato, y fíjate la fluctuación, buenas noches, la fluctuación entre las posiciones que fue tomando la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso desde que asumió. Primero, lo que dijo fue, es complicado. Es complicado, sí. El asunto es complicado. Después le recomendó que algún secretario, subsecretario, firme, que ¿no? Deleguen la firma. para arriba o Deleguen para la abajo, firma. para el costado. Exactamente. Deleguen la firma. Deleguen la firma es una recomendación complicada en el caso del Ministerio de Energía, porque si tuviera que delegar la firma, por ejemplo, en el secretario de Combustibles, se la tendría que delegar a José Luis Sureda, que es un hombre que viene de Pan American Energy y que hizo su carrera en Pan American Energy, que es la segunda compañía petrolera más importante del país después de YPF. Que también entonces tiene un cargo incompatible con la función que ejerce. Pero además Lo que pasa es que no lo dejó, no lo dejó más de 2 años antes, como la ley de ética pública establece. No es solo que la ley de ética pública pide que no hayan sido antes. O sea, experiencia en el sector pueden tener. Lo que no pueden es dejar un cargo en el sector privado e ir al sector público al cargo que lo tiene que controlar, ¿no? Sí, sí. Ahora, si lo quisiera delegar, por ejemplo, en el subsecretario de Energías Renovables, un tema de energías renovables, porque él le genera conflicto que Shell tiene alguna participación, y es un abogado que tiene una consultora que atendía empresas que quieren hacer energías renovables. Todo el Ministerio de Energía es una gran incompatibilidad. Y por eso, ahora la recomendación, la tercera en 9 meses que hace la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, es que hay un deber ético, no legal, de que se desprenda de las acciones. Bueno, vamos a ver, porque yo creo, tengo entendido, Berco, no sé qué información tenés vos, que manejás mucho más la información desde ese lugar, pero como que Aranguren se resiste y se niega a vender las acciones de Shell. Sí, en el gobierno hay varios que le han dicho, Juanjo, es hora de vender, de deshacerte de eso. En la intimidad, por supuesto. Por ejemplo, Carlos Melconian se deshizo del juicio que él tenía por los bonos defolteados de la deuda argentina, que lo ponía a la par de los buitres. Se los deshizo apenas empezó a trabajar políticamente con Mauricio Macri. Y tampoco tenía deber necesariamente de hacerlo. Pero entendió que políticamente era muy complicado. Hay otros empresarios que, sabiendo también que iban a participar del gabinete de Mauricio Macri, aflojaron. Pero, por ejemplo, los que habían comprado dólares futuros de sus empresas, lo hicieron sin ningún problema el año pasado, sabiendo que iban a ser funcionarios. Totalmente. Son distintos criterios en el mismo gabinete. Exactamente. Bueno, la tiene difícil porque este fin de semana también leía, creo que en el diario Perfil, ¿no? Una cosa de color, que Aranguren la tiene difícil en la mesa familiar porque tiene el consuegro que es kirchnerista y no se hablan. Y no comparten ya ni siquiera lugares familiares, ¿no? Aranguren mañana va a ser una de las estrellas del Davosito. ¿Se acuerdan que les presenté el viernes? Que hoy todo el mundo habló de eso. Pues se está inaugurando en este momento en el Teatro Colón. Aranguren 2 charlas coordina y participa allí en el Centro Cultural Quilla. Bueno, ahora, una vez más, porque a veces suele hacer declaraciones risueñas, ¿no? Que uno no sabe cómo tomarla, pero a veces suele ser el más racional de los funcionarios, y el senador Federico Pinedo hoy fue al hueso e interpretó lo que se debe interpretar sobre la evidencia de Aranguren y la incompatibilidad para ejercer el cargo que tiene. Escuche lo que dijo Pinedo. La oficina le dice que tiene que vender unas acciones, bueno, él verá qué es lo que hace. Si le dijo tenés que vender todas tus acciones, bueno, es una recomendación que hace. Tendrá 2 caminos, o hacerle caso o dejar de actuar. Me parecía irrelevante. Yo nunca hubiera pensado que Aranguren tenía un tema de ética porque tenía 5 acciones de una empresa que tiene 5.000 millones de acciones, qué sé yo, pero bueno, si le dicen que la tiene que vender, tomará la decisión que tenga que tomar. Bueno, también la liviandad. Dice, bueno, tiene 5 acciones en una empresa que tiene... La liviandad, para tratar de justificar lo injustificado. Una nueva contradicción en el discurso de Cambiemos. Dicen que vienen a cambiar, a hacer la transparencia, y cuando tienen un caso manifiesto de incompatibilidad, empiezan a buscarle todas las vueltas.
Y ahí dice dejar de actuar. ¿Qué es dejar de actuar? Se tiene que ir a su casa. Dejar de actuar, uno interpreta que se tendrá que ir a su casa si Aranguren no quiere vender. Porque además, reiteramos, ya está denunciado Aranguren ante la justicia por haber hecho una compra donde le compró a Shell, ¿no? Berco, no me equivoco. Toda esa maniobra que hicieron, le terminaron comprando a Shell, ¿no? ¿En qué? El gas que le compraban a Chile. A British Gas. British Gas es la que lo provee. La transporta. Claro, que en realidad no es la que lo provee inicialmente, sino la que se lo provee a Chile. Claro. Luego Chile se lo vende a Argentina. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo termina, pero esto no es todo. Porque hoy en varios medios se habla de que no solamente Aranguren tiene una posición dentro del gobierno de incompatibilidad. Hay un club de los incompatibles. Claro, en un gobierno de CEOs es obvio que va a haber muchas incompatibilidades. Berco, a ver, vamos repasando si querés. Sí, hay más de 30 personajes que forman parte del elenco gubernamental y que la Oficina Anticorrupción empezó a investigar y a prontuariar, digamos, a sumariar para ver si había incompatibilidades o no. Pero seleccionamos los más importantes. Alfonso Prat-Gay, por ejemplo, que renunció a su cargo como director de APL Economía, una consultora, la consultora que dirigía, pero que viene del JP Morgan. Viene de conducir la estrategia de monedas en Londres para JP Morgan, además de haber trabajado antes para Amalia Lacroze de Fortabat, pero en JP Morgan específicamente el conflicto de intereses está en que JP Morgan es uno de los grandes prestamistas que este año endeudaron nuevamente a la Argentina en montos siderales, no solamente al Estado Nacional, sino también a las provincias. Son uno de los bancos, de los 3 bancos colocadores más importantes de la deuda que se está emitiendo en este momento. Rogelio Frigerio lo empezó a investigar Laura Alonso por su participación en Economía y Regiones, la consultora con la cual trabajaba para todos los gobiernos provinciales. La verdad que Rogelio Frigerio sí vendió esa participación y bastante tiempo antes de asumir como Mauricio Macri. Recuerden que él era presidente del Banco Ciudad, ya con Macri en la ciudad, así que este es uno de los casos que más fácilmente puede desestimar, pero uno de los personajes de más importancia en el gabinete, el de Frigerio. Mario Quintana, uno de los 2 vicejefes de gabinete, es hombre que conducía el fondo Pegasus, que es dueño de Pharmacity, dueño de Fredo, dueño de un montón de empresas, marcas muy conocidas que seguramente usted tenga presente, pero sobre todo estas 2 son las que más relevancia tienen, y los vínculos profesionales, comerciales, previos y actuales son los que llevaron a Laura Alonso a iniciar también una investigación sobre él. Miguel Brown, este hombre sí que es un conflicto de intereses caminando, ahí sí. Miguel Brown es de la familia que es propietaria del Banco Galicia, una de las 3 familias que es propietaria del Banco Galicia, pero además su tío, Federico Brown, es el dueño del supermercado La Anónima. El supermercado La Anónima es una de las 5 cadenas más importantes de la Argentina, tiene presencia sobre todo en el sur del país, en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país. Y es una de las cadenas que el secretario de Comercio tiene que controlar. Él, de vuelta, dijo que se iba a excusar en los casos en los que tuviera que hablar con su tío, pero se dio una circunstancia muy jocosa hace 15 días, si no fuera porque la consecuencia de eso son los precios que pagamos vos y yo, Gato, y vos, Mariano también, es que había un Brown de cada lado de la mesa en una reunión hace poco en la Secretaría de Comercio. Un sobrino de Federico Brown, que estaba por La Anónima, y Miguel Brown como secretario de Comercio del otro lado. Luis Caputo, hombre al que seguramente le reconozcan el apellido porque es primo de Nicky Caputo, bueno, amigo de la infancia y prácticamente hermano del presidente Mauricio Macri. Pero Luis Caputo, este hombre, es el secretario de Finanzas, era socio de Alfonso Prat-Gay, se conocieron en realidad hace mucho tiempo en JP Morgan. Él trabajó para JP Morgan mucho tiempo y luego para el Deutsche Bank. Fue CEO del Deutsche Bank aquí en Argentina. Tanto el Deutsche Bank como JP Morgan son 2 de los bancos que nuevamente le están prestando al país durante estos últimos 9 meses. Y finalmente, para cerrar esta sintética primera lista de incompatibles que Laura Alonso seguramente
emplazará con todo el rigor de la ley a que cesen en esa incompatibilidad. Gustavo Lopetegui, el vicejefe de gabinete también, es el ex CEO de LAN, hombre muy poderoso, tiene despacho a 8 metros del de Mauricio Macri y a 10 del de Marcos Peña, el jefe de gabinete, en el primer piso de la Casa Rosada, y viene de conducir LAN, la empresa que durante este año creció a paso firme a medida que Aerolíneas Argentinas se iba retirando de algunas de sus rutas. Bueno, Berco, gracias. A ver, ¿volvimos a que nos estén censurando? Si podés, Nico, metete en el tuit mío. Es impresionante cómo llueven los mensajes. A ver, Bragado, Colón en la provincia de Santa Fe, Villa María, Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe, el Alto Valle de Río Negro. ¿Qué les pasa, muchachos? 21 horas puntualmente nos están indicando, cortan e interfieren la señal de minuto 1. Está bien que ganamos todas las noches y que les dolerá a algunos, pero por favor dejen de censurar. Vamos a ver si podemos mostrar los tweets de mi tweet de Gato Silvestre, porque es impresionante la cantidad de mensajes que están en estos 10 minutos lloviendo de todas partes. Me cortaron en San Francisco, Córdoba, Cablevisión, Olavarría sin noticias, Colón, provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, a ver, Tandil, vuelta a la señal aquí en el Alto Valle de Río Negro. Ahí tenemos. Así se ve en este momento la señal de C5N en muchos televisores. Les meten una línea roja, les cortan la transmisión. Podemos ver si podemos ir pasando. Así se ve en Tandil. Ahí se ve, este es el tuit. Así se ve en Tandil en este momento. Santa Rosa La Pampa, dice allí. Hola Gato, puntualmente a las 21 Cablevisión cortó la señal de C5N en Santa Rosa La Pampa. El resto de los canales, ok. Bahía Blanca. Cortado el canal una vez más en Bahía Blanca. Héctor, proveedor de cable BBC. Ya se les hizo costumbre. Juan Pablo Croti, en TDA ahora, sin señal. Justo TDA, ¿no? La televisión satelital. Gato, cortaron la transmisión en Colón, Buenos Aires, Angelita 2016. Margarita Leal, apreciado paisano, no puedo verte en este momento. Los canallas bloquearon el 5, interferencias, en otras dice estar codificado. Liliana, 21 horas, volvieron a cortar C5N. Gustavo Draco, Cable Video, dice, lo arroban a Agustín Rossi. Cable Video, Santo Tomé, Santa Fe. Censura el programa Minuto 1 de Gato Silvestre. Así se ve María Basirca en Río Gallego, se ve así. Se nos mueve en la pantalla. Parece que hay un sismo. Estamos congelados y hay un sismo en este momento, parece, en Río Gallegos. Griselda Maidana, sale un cartel que dice E100-4, servicio actualmente codificado. Alex Río, así nos dejaron C5N, no podemos ver los incompatibles. Bueno, ojo, si es codificado y cobran, por ahí pueden coparticipar a los conductores y columnistas. C5N, 21 horas, Cablevisión Zapala, Neuquén, cartel naranja, letras blancas, dice E100-4, servicio actualmente codificado. Siempre buscando el lado bueno. Vos. Así se ve C5N en Villa María, Córdoba. Lo que nos está indicando Graciela Victo 10. Carlos Manío, no te podemos ver en Villa Langostura. Ricardo Pollini, en Colón, Buenos Aires, nos cortaron la señal Cablevisión. Nos quieren tapar la realidad, no podrán. Posadas. Graciela, censura Cablevisión a C5N. ¿Pero hay alguien viendo? Sí, ¿no? Ah, está bien, que nos avisen también. Ah, bueno. Alberto Alfonso, así está la señal de C5N al inicio del programa
en Posadas Misiones, Cablevisión. Julieta Martínez, empieza el programa de Gato Silvestre por C5N y dice esa línea roja. Servicio actualmente codificado. Loco, ¿no? En Bahía Blanca no hay señal. En Necochea no podemos ver C5N. Ni los abonados a Cablevisión ni los que tienen TDA. Cortaron la señal por la TDA, C5N, lo incompatible. Bueno, llueven. Bueno, la verdad que es una vergüenza, muchachos, ¿eh? Desde enero venimos ganando, gracias a Dios, todas las noches. No se pongan nerviosos. La realidad es la que tienen que mostrar y dejarse de mostrar otras cuestiones. Sean realmente profesionales. Basta de censura. Porque la verdad que todas las noches hay algún problema. Todas las noches hay algún problema. Empieza el programa y empiezan las interferencias, los cortes. Aquí están, he retuiteado todos y voy a seguir retuiteando para que se informe de esta censura a este programa. Bueno, seguimos. El papelón, el nuevo papelón del Ministerio de Seguridad. Tremendo, ¿no? La semana pasada fueron los tambores de la efedrina, que la ministra Patricia Bullrich anunció con bombos y platillos que la metropolitana había hallado y resulta que desde el 2011 estaban judicializados allí. El fin de semana, escuche lo que dijo Bursaco, el secretario de Seguridad. Se habló en su momento de hace un mes o meses atrás el tema de ISIS, no sé si es más una preocupación o hay algo de cierto que en el norte de Corrientes se hablaba incluso, que aprovechamos su presencia y le preguntamos... No, mira, nosotros hemos detectado algunos argentinos que se han formado en ISIS y eso no nos preocupa, porque han estado en zonas calientes, digamos, del conflicto. ¿Sí? En la zona de Oriente Medio, en la zona de Siria, norte de Irak y demás. Pero perdón, si no quiero interrumpir, ¿están de vuelta en el país esa gente? Hay gente que ha ido y ha vuelto, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, en algunos casos se han vuelto a ir a un caso fue Uruguay, bueno, digamos, se trabaja para tratar de evitar este fenómeno nuevo, como le dije antes, de selva dormida, que por ahí es una o dos personas y puede ser un desastre. Lamentablemente la experiencia de Europa y de los Estados Unidos este último año nos muestran que aún con pocos recursos, pero con mucha decisión, pueden hacer un gran daño a la población civil. Esto es ISIS. A ver, de esto habla Bursaco, ligeramente. Aparte con una irresponsabilidad hablando, es una cosa como si hablaba en una mesa de café de cualquier grupo. Esto es ISIS, un grupo terrorista que actualmente siembra terror en el mundo. La verdad que los papelones a los que nos tiene acostumbrado el Ministerio de Seguridad de la Nación, desde que empezaron hasta hoy, es bochornoso. Gato, pero en una sola semana, maras e ISIS. No, sí, bueno, falta Sendero Luminoso, bueno, la FARC. Tenés razón, me había olvidado. Maras que copiaron de un sitio de internet que fue Marcelo Saín, una persona que sabe del tema, dijo: señores, no sean infantiles, no hay maras en la Argentina. ¿Y sabe cómo identificaron? Porque dice que... Tenía muchos tatuajes. Muchos tatuajes. Sí, que genial. Dijeron que se cuide la hija de Tinelli porque la van a confundir con una mara, dijo Marcelo Saín. Un bochorno. A ver si aprenden un poco. Estamos en mano. ¿Será por eso que la inseguridad ha aumentado impresionantemente y lamentablemente a nuestro país? La lógica... Para que hoy sea tapa, ¿cómo será para que hoy sea tapa de algún diario muy cercano al gobierno, indicando que ya en la provincia de Buenos Aires, en lo que va de este año, hay 114 muertos por hechos violentos? Ahora, en lugar de dedicarse a lo que se tienen que dedicar, que es la seguridad, hablan de maras que no existen, de ISIS que no existe, y con la liviandad. Yo, por favor, escuchemos de nuevo a Bursaco, por favor, porque la verdad, yo el sábado estaba en mi casa y digo, no puede ser lo que dijo. Y veo que ningún medio reaccionó. Yo digo, pero por lo menos que identifiquen qué argentinos fueron, qué argentinos tomaron contacto. Supongo que los tendrán identificados. A ver, escuchamos de nuevo, por favor. Se habló en su momento de hace un mes o meses atrás el tema de ISIS, no sé si es más una preocupación o hay algo de cierto que en el norte de Corrientes se hablaba incluso, que aprovechamos su presencia y le preguntamos... No, mira, nosotros hemos detectado
algunos argentinos que se han formado en ISIS y solamente nos preocupa, porque han estado en zonas calientes, digamos, del conflicto. ¿Sí? En la zona de Oriente Medio. En la zona de Siria, norte de Irak y demás. Pero perdón, si no quiero interrumpir, ¿están de vuelta en el país esa gente? Hay gente que ha ido y ha vuelto, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, en algunos casos se han vuelto a ir a un caso fue Uruguay, bueno, digamos, se trabaja para tratar de evitar este fenómeno nuevo, como le dije antes, de célula dormida, que por ahí es una o dos personas y que puede ser un desastre. Lamentablemente la experiencia de Europa y de los Estados Unidos este último año nos muestran que aún con pocos recursos, pero con mucha decisión, pueden hacer un gran daño a la población civil. Bueno, y después a las pocas horas llegó la rectificación. Bursaco decía esto después del papelón. No se ha detectado la presencia de miembros de ISIS ni de una de sus células en el país. Hablaba de células dormidas. Ahora, ¿se imaginan la irresponsabilidad de este funcionario? La irresponsabilidad de este funcionario, que la verdad ya tendría que haber dejado el cargo, ya lo tendrían que haber relevado. Habla de células dormidas de ISIS en la Argentina y después, así muy suelto de cuerpo como Pancho por su casa, dice, bueno, no se ha detectado la presencia de miembros de ISIS ni de una de sus células en el país. No sé, Agustín Rossi, ¿qué reflexión merece? ¿De todo lo que vimos? No, de esto. No, bueno, la verdad que ha demostrado el Ministerio de Seguridad en muchos momentos y en muchas circunstancias una improvisación notable, digamos, en un tema que a mi criterio amerita mucho más trabajo, mucho más profesionalidad que exposición pública. Y tanto la ministra como el secretario, me parece, o el otro subsecretario, parecen mucho más predispuestos a tratar de comunicar o de generar algún tipo de noticia que a generar un plan en serio en materia de seguridad. ISIS en la Argentina, hoy por hoy sería, la verdad, de alta preocupación. Sí, esas cosas hay que tomarlas con mucha... Porque en esto también a mí me quedan dos cosas, digamos, ¿no? El si pasa, pasa también, digamos, obvio, ¿no? Porque la realidad es que el gobierno, previo a la marcha de la Resistencia, previo a la marcha federal, con estas denuncias de situaciones de amenazas. Se habló de un atentado a Macri en un momento, en una marcha. Bueno, fueron configurando un escenario de intranquilidad, en donde uno, la verdad, que tendría que tomar con muchísima prudencia, o te debería exigirle a los funcionarios un nivel de prudencia que no parecen tenerlo. Santa Fe, esta semana vivimos el fin de semana pasado, digamos, ¿no? Hemos vivido una disputa entre la ministra de Seguridad y el gobernador de la provincia, que la verdad es que ha dejado atónito al conjunto de los ciudadanos santafesinos, que tenemos la provincia más insegura del país. Los índices de inseguridad en Rosario son el triple que los que tiene la provincia de Córdoba. Estamos por encima del promedio y resulta que el principal responsable de la seguridad en Santa Fe, el gobernador de la provincia, y la principal responsable de la seguridad a nivel nacional, estuvieron debatiendo y discutiendo entre ellos como si estuviesen jugando al póker en la borda del Titanic, mientras la situación se complejiza cada vez más, ¿no? Ahora seguimos, Agustín Rossi, ¿eh? Bueno, se conoció durante el fin de semana a través del diario Perfil que el fiscal federal Federico Delgado pidió la indagatoria al juez Casanelo del presidente de Boca, Daniel Angelici, principal, según Elisa Carrió, principal operador judicial de Macri en los tribunales de Comodoro Pi. Dice Federico Delgado, el comportamiento llevado adelante por Daniel Angelici se llama tráfico de influencias. Traficar influencias significa traficar el poder de inclinar la balanza para un lado o el otro. Basta con que se ofrezca la influencia. La prueba reunida revela con nitidez que Angelici tiene ese poder y lo ejerció. La prueba reunida revela con nitidez que Angelici tiene ese poder y lo ejerció.
Ya le tomaron declaración el fiscal Delgado al ex juez federal Norberto Ollarvide, que fue uno de los presionados por Angelici para que renuncie como juez federal. Y ha tomado otras declaraciones. Muy contundente el fiscal en el pedido de indagatoria a Daniel Angelici, que desde hace mucho tiempo se habla y denunciado por Elisa Carrió como el traficante de influencia del presidente y el operador judicial en Comodoro Pi. Y una semana después de anunciado por varios medios que marcan la agenda mediática para el Palacio de Tribunales, hoy el juez Ercolini convocó a declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el tema de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en base a un informe que elaboró Vialidad y que tomaron en cuenta el fiscal Policita y que, bueno, supone que el gobierno de Cristina Kirchner se organizó en una asociación ilícita para dar obra pública y de esa forma enriquecerse ilícitamente. Algo que, bueno, la justicia ahora obviamente tendrá que probar. El 20 de octubre el juez Ercolini la espera en el Palacio de Tribunales. Y por último, antes de ir al debate con Sergio Palazzo y ver si se viene el paro nacional, algo que desde la bancaria vienen indicando, los números de la inflación, ¿no, Berco? Hoy se conocieron. Sí, Gato, deflación más bien, según midió la Dirección de Estadísticas porteña, que midió una caída de los precios en agosto del 0,8%. Claro, eso fue por el fallo de la Corte Suprema que ordenó dar marcha atrás con el tarifazo de gas. Sin el fallo, midió 0,9% de inflación, de aumento de los precios minoristas en la ciudad. En enero a agosto el acumulado es 31% de incremento y interanualmente entre agosto y agosto es 43,5%. Ojo, hay que destacar que es especialmente impactante el fallo de la Corte Suprema en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, porque si uno mide la inflación nacional, como intenta hacer, por ejemplo, el índice del Congreso, hoy también el índice del Congreso se difundió, pero anunció un aumento del 0,5% de los precios en agosto. Interanualmente dio lo mismo, 43,5% de inflación interanual, sigue siendo más que cualquier paritaria de las que se han cerrado este año, con lo cual va a haber pérdida de poder adquisitivo del salario, incluso aunque haya precios congelados de acá hasta fin de año. Tendría que haber mucha deflación en los meses que quedan como para que el salario recupere el trecho perdido de las paritarias hasta aumentos de este tipo, Gato. Bueno, muy bien, Berco. Les pido, por favor, siguen llegando ahora desde Devoto, de aquí en la capital federal, @GatoSilvestre, porque obviamente esto vamos a remitirlo a las autoridades que correspondan para que se esclarezca rápidamente la censura que estamos sufriendo, particularmente esta noche a través de las denuncias que los televidentes están haciendo desde todo el país. Así que les pido, por favor, que envíen imágenes o al @C5N directamente o a Gato Silvestre. A ambos también les agradezco. Sergio Palazzo, ¿ha llegado el momento de un paro nacional? Creo que están dadas las condiciones, pero primero déjame expresarte mi solidaridad por estos hechos de censura. Lamentablemente las mismas agencias que condenaban la censura en gobiernos anteriores, cuando pasaba con algunos periodistas, no veo que tengan la misma actitud con ustedes, y este es un medio en el que uno puede reflejar una opinión distinta de lo que se trata por los medios hegemónicos de preservar, que es el gobierno de Macri. Bueno, muchas sí gracias. Creo que están dadas las condiciones para una medida de fuerza nacional desde la Asociación Bancaria y la Corriente Federal de Trabajadores. Lo venimos planteando hace rato. Hay una caída pronunciada de la actividad económica, hay un nivel de desempleo reconocido por el propio gobierno nacional con 120.000 trabajadores registrados menos. Eso hay que multiplicarlo por 2 o por 3 de la economía informal, que pierden su empleo cuando alguien de la economía formal lo pierde. Hay un ajuste tarifario que es salvaje. Acá no se trata si es del 400 o el 300, sino si los trabajadores lo pueden pagar o no lo pueden pagar, y particularmente los jubilados, que no acceden, aquellos que no acceden a la tarifa social. Y también tenemos una depreciación del salario a manos de una inflación no controlada por el gobierno, lo que hace necesario que haya una respuesta integral del movimiento obrero
para reclamar la apertura de paritaria, para reclamar que cesen los despidos, para reclamar que el tarifazo no es el camino que van a buscar los hogares argentinos para recomponer su nivel de ingreso, y particularmente también que el presidente de la Nación cumpla su promesa de derogar el impuesto de las ganancias en aquellas actividades como la nuestra, en donde se ve muy afectado el salario por el impuesto a las ganancias. Sí. Ustedes se plantaron en el Confederal de la CGT, usted fue fuerte adelante de todos, se retiraron. ¿Esto significa que ustedes han roto con la CGT o siguen dentro de la CGT? Nosotros seguimos en la estructura de la CGT, lo que hicimos fue no aceptar los cargos que los que estuvieron en el armado nos ofrecieron por 3 razones. La primera de ellas era porque no había un reconocimiento del espacio que se había conformado en la corriente federal. Si bien hubieron intenciones de que algunos integráramos, nosotros lo que decimos es no todo el sindicalismo son los grupos que se ven. Hay un grupo que está planteando una confrontación directa con el gobierno y que requiere ser reconocido como espacio. El segundo punto es que nosotros planteamos la necesidad que el movimiento obrero tenga un programa que exceda lo reivindicativo y que discuta la agenda de los argentinos. Y el tercer punto es que estábamos reclamando una medida de fuerza, un plan de lucha con un paro nacional. Ninguna de estas 3 cosas fueron atendidas. Yo celebro que hoy el debate de quienes quedaron a cargo de la CGT esté inclinado hacia ir hacia esa medida de fuerza, converger en ella. Yo he tenido oportunidad de hablar con referentes importantes como Pablo Moyano, que está muy de acuerdo con que haya una medida de fuerza y que sea pronto. Así que celebro que tengan esa actitud. Ojalá no nos tomemos todos los tiempos que pareciera ser que a veces los dirigentes se toman, porque la necesidad de los trabajadores cada día que pasa son mayores. Son 9 meses donde 120.000 despidos, más la administración pública que desde enero viene despidiendo. Se ha caído 8 a 12%, se ha perdido la capacidad salarial. Digo, ha pasado ya mucho tiempo y muchas cosas en contra de los trabajadores, indudablemente, ¿no? Sí, y aparte con una actitud provocativa del presidente de la Nación cuando dice que no se van a reabrir paritarias. Claro. Yo sostengo que este es un gobierno poderoso con los débiles y débil con los poderosos, porque vetó una ley antidespido que hoy hubiera permitido que 120.000 trabajadores tuvieran empleo, reconocido por ellos que lo han perdido. Ahí fue duro con los trabajadores, pero no fue duro con los empresarios que echaban gente. Después es duro cuando dice no vamos a reabrir las paritarias cuando los salarios claramente han quedado por debajo de la inflación, pero nada le dice a su clase, que es la clase empresaria, no suban los precios. Entonces un gobierno poderoso con los débiles y débil con los poderosos. Y se mete en un tema que habría que aclararle al presidente de la Nación, que no se arrogue facultades que no le corresponden. Él no tiene que decir si puede haber paritaria o no paritaria. En todo caso, él está limitado como una de las partes. No, dijo el otro día, así con esta expresión, no, si la inflación está bajando. Bueno, pero 2 cosas, una de aspecto técnico y otra de aspecto político. La de aspecto técnico, la paritaria es una reunión de 2 partes privadas con la intervención del Estado cuando hay un conflicto para preservar el bien común y encauzarlo. Pero si hay 2 sectores privados que acuerdan un arreglo salarial o reabrir paritaria, es algo que escapa a las facultades que tiene el presidente. Y lo segundo que hay que decir, que es político respecto a lo que vos bien mencionabas, que la inflación está bajando, hay que decir que es el propio Estado. Cuando uno firma un acuerdo salarial, lo firma bajo determinado contexto de expectativas económicas. Un ministro de Economía de la Nación que dice en su primer conferencia de prensa que la inflación va a ser entre el 20 y el 25, y un presidente que lo corrige a los 20 días, diciendo que va a estar más cerca del 20, obliga a negociar en condiciones que quienes tienen que manejar la economía o la macroeconomía están diciendo algo que ha perjudicado en la negociación a los trabajadores. Por eso tenemos el derecho de reclamar la Palazzo, reapertura. se habla en la CGT de noviembre, pero ¿usted cree que esto debería ser ahora en octubre? Yo creo que debería ser en octubre. Yo lo que puedo decir es lo que vamos a hacer como asociación bancaria. Nosotros mañana a la mañana estamos pidiendo la reapertura de paritarias. Hemos convocado un plenario de secretarios generales para el día 15 y paralelamente seguramente ahí surgirá una movilización nacional para el 22 y alguna medida de fuerza del sector financiero. Pero Daer dijo que no va a haber movilización. No, eso es la CGT. Cuando sea un paro nacional hay que discutirlo si tiene movilización o no. Si no hay movilización porque los militantes se quedan en la fábrica, en los bancos, en los comercios para garantizar el paro, está bien. Ahora, yo digo lo que vamos a hacer como sindicato, asociación bancaria, nosotros si no nos dan la reapertura de paritaria, seguramente estamos con un paro nacional de bancarios en el transcurso del mes de octubre. Muy bien. Agustín Rossi, ¿cómo analiza este pedido de indagatoria de Ercolini a la expresidenta? Bueno, me parece que es un capítulo más de toda una persecución judicial que hay para con el kirchnerismo por sobre todas las cosas y enfocado fundamentalmente en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Nosotros hemos vivido
desde que empezó el gobierno de Mauricio Macri, una campaña de acoso hacia el kirchnerismo, hacia la figura de la presidenta, cuyo ariete judicial, por decirlo de alguna manera, es el ariete más incisivo, ¿no? Pero hoy tuvo novedades usted también judiciales, ¿no? Bueno, primero lo que quiero decir sobre la imputación que hoy nos enteramos es que nos enteramos como se enteraron ustedes, por los medios de comunicación, así que no conozco la característica o no de la denuncia. Sí conozco el hecho, claro, digamos, ¿no? Y gracias por la pregunta porque me va a permitir claramente explicarlo. El Ministerio de Defensa no tiene nada que ver en la contratación de las empresas que allí están imputadas, que son las que teóricamente generaron los sobreprecios. A ver, porque el Ministerio de Defensa lo que hace es un convenio con el mercado central. Perdón, pero no se va a entender. Si alguien no sabe de qué estamos hablando, no lo entiende. Lo que hubo fue una imputación por parte de la justicia de una serie de personas denunciadas por el diario La Nación en un caso de sobreprecios de hasta el 300% en la provisión de alimentos a la Antártida. Esa es la causa. ¿Los imputados quiénes son? Vamos a precisar. La denuncia no es del diario La Nación, es de la Oficina Anticorrupción. Bien, la reprodujo el de La Nación. Bueno, la Oficina Anticorrupción a partir de una denuncia que hace el actual apoderado del mercado central. Bien. Digamos, ¿no? Entonces, hagamos cronología. Año 2010, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, hace, 2010, un acuerdo con el mercado central para que sea el mercado central el que aprovisione de alimentos a las Fuerzas Armadas, incluyendo no solamente la campaña antártica, sino todo lo que significa de alimentos. ¿Por qué? Porque se había constatado o había algún indicio de que si se adjudicaban en forma directa a privados, lo que sucedía era que había una cantidad de situaciones no claras. Entonces el gobierno tomó el camino de contratar dentro de su propio Estado. ¿Quién del gobierno? El gobierno nacional, el Ministerio de Defensa. Ah, bueno, entonces el Ministerio de Defensa sí llamó a una licitación para contratar a esta empresa Rinor. No llamó a una licitación, bueno, pero si vos no me escuchás yo no te puedo explicar. No, sí, lo estoy escuchando, bueno, y dice el gobierno. Yo te quiero decir, estoy diciendo que en el año 2010 el Ministerio de Defensa firmó un convenio con el mercado central, que es también del Estado. Bien. Es un convenio interjurisdiccional dentro de la órbita del Estado. Bien. Para que el mercado central sea el que provea de los alimentos que el Ministerio de Defensa o las fuerzas requieran ante cada una de las circunstancias. Entonces luego el mercado central llamó a una licitación para contratar a una empresa. A su vez, ¿quién es el responsable de que se hayan pagado las chocolinas 40 pesos o la lata de Coca-Cola 30 pesos? Bueno, año 2010. Cada campaña antártica, el Ministerio de Defensa hace un convenio específico con el mercado central para la provisión específica. El que se encarga de la gestión del aprovisionamiento, la selección de los proveedores, los precios con esos proveedores es el mercado central. No tiene absolutamente nada que ver el Ministerio de Defensa. Te lo voy a explicar para hacerlo más simple. Suponete un gobierno de provincia, un ministro de Salud y un ministro de Obras Públicas. El ministro de Salud dice, quiero hacer un hospital. Lo encarga el ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas es el que llama a la licitación, elige la empresa, ve el contrato, ve el proyecto y paga los certificados. Esto es así. Perfecto. Los imputados son los directivos del mercado central que había designado el gobierno igual. Hay un imputado por el fiscal, sí. Un imputado que es el que era presidente del mercado central y hay 3 imputados más que somos funcionarios del Ministerio de Defensa. Entonces, el Ministerio de Defensa no tiene absolutamente nada que ver. Bien. No tiene absolutamente nada. Y están imputados los dueños de las empresas que generaron sobreprecio. ¿Usted no conoce a estas dos personas, de Ricardo Morales y Norma Gelmín? No conozco las personas, no conozco las empresas, no han tenido relación con el Ministerio de Defensa. Quiero decir algo más. El convenio específico para la campaña antártica 2015 y 2016 lo firmé el 26 de noviembre. Ya había ganado las elecciones Mauricio Macri. Lo que se devengó al mercado central fue devengado en esta gestión, no fue devengado durante mi gestión. Entonces,
Bueno, está lo claro. que quiero decir claramente es que el Ministerio de Defensa no tiene absolutamente nada que ver. Agustín, y estos 9 meses del gobierno de Macri, sobre todo esta última semana, donde, bueno, la semana pasada fue una tremenda solicitada pidiendo la destitución del juez Rafecas, se avanza contra la procuradora Gils Carbó. ¿Dónde ha quedado, digo, la independencia o el republicanismo que decían venían a defender? Bueno, no ha quedado en ningún lado, digamos, ¿no? Yo alguna vez dije que estos señores se enropan en la defensa de la República, pero cuando la República toma alguna acción que a ellos no les conviene, tiran la bandera de la República y la pisan. Entonces, como Rafecas es un juez que muestra grados de independencia, entonces se hace una operación contra Rafecas. Como la procuradora Gils Carbó es una procuradora que fue propuesta por el gobierno anterior, también intentan separarla sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de respeto ni democrático ni de respeto a las instituciones. Es burdo lo que pasa, ¿no? Porque recién vos nombrabas lo de Angelici. Uno lee comentarios, lee periodistas que teóricamente están bien informados y la presión que existe, la pelea que existe entre los servicios de inteligencia dentro del Poder Ejecutivo es la verdad que preocupante. Si los servicios de inteligencia fueron capaces de montar una operación para sacarlo al jefe de la aduana, bueno, ¿qué queda para los que somos dirigentes políticos opositores? Pero esto es lo que pasa en lo institucional. Ahora, lo grave es lo que pasó estos 9 meses con la gente. Yo creo que acá lo que marcó un punto de inflexión fue el éxito de la marcha federal de hace 10 días atrás, que sorprendió al gobierno y que sorprendió a los que habitualmente son aliados del gobierno. Claro, ahora, yo te voy a decir una cosa, el cerco mediático le está jugando efectos colaterales negativos, digamos, ¿no? Porque la realidad es que así que la historia dice que a Irigoyen en su último tramo de gobierno le hacían un diario, digamos, Clarín es el que le hace el diario a Macri, porque son todas buenas noticias para el gobierno y todas malas noticias para la oposición, cuando uno lee Clarín. Y se la creen, pero resulta que las malas noticias están en la gente. La gente está viviendo mal. Ahora, la clase media está empobrecida. Los sectores populares vuelven a ver hambre. Las economías regionales están compitiendo a destajo con importaciones que son inexplicables, inentendibles. Los sectores productivos están vendiendo entre un 30 y un 40% menos. Ahora, como decía Sergio Palazzo recién, la realidad, la verdad, se está viviendo a diario, es preocupante. El fin de semana se conoció 8,1% caída en la venta de supermercados. En los supermercados, realmente se desmoronó la caída. La caída anual del consumo de agosto a agosto fue la caída anual, la interanual más importante desde que asumió Macri. Pero yo digo, la movilidad ha partido de sectores claramente identificados, sociales, multitudinarias marchas, la movilidad que hay en Rosario, en otras provincias, las CTA, sectores de la CGT como la bancaria y otros. Ahora, la oposición política, ¿no es ambigua en este momento? ¿No es débil? Incluso el peronismo. Bueno, pero el peronismo tiene que definir en qué lugar va a estar parado. Porque una cosa es el peronismo que apoya la marcha federal, una cosa es el peronismo que apoya la marcha de la resistencia, una cosa es el peronismo que está defendiéndose contra los tarifazos en las multisectoriales, y otra cosa es el peronismo que vota a favor de los fondos buitre, y otra cosa es el peronismo que vota a favor de la reforma de la ley provisional. Entonces, en algún momento, esa situación habrá que definirla, digamos, ¿no? Porque a mí creo que es hasta legítimo que un dirigente diga, miren, la verdad que la etapa de conducción de Cristina ya está, ya terminó. Y vamos a construir una nueva conducción. Bueno, si eso me parece legítimo, lo ilegítimo es que para tratar de construir una alternativa a Cristina te alíes con Macri. Claro. Y sea funcional a Macri. Lo que tenés que hacer es ponerte los pantalones largos, decir, el dirigente soy yo y yo convoco. Entonces, creo además que la situación en la sociedad argentina es absolutamente distinta a lo que pasa en la dirigencia. Totalmente. Sergio, ¿no le sorprendió que usted, viniendo del radicalismo, un partido que ha defendido las instituciones, nada haya dicho sobre esta arremetida brutal contra el juez Rafecas? Yo tengo profundas diferencias con el marco de acuerdo electoral que eligió la Unión Cívica Radical. Soy afiliado radical
Y claramente Alfonsín daba una definición tiempo antes de su fallecimiento que decía el límite del radicalismo es la derecha, y cuando le preguntaban quién era la derecha decía Macri. A partir de ese concepto y ante tamaña y calificada opinión me eximo de profundizar por qué mis diferencias con el partido. Sí, claro que me preocupa y me molesta que no solo en eso, sino en muchas cosas no esté marcando una presencia de la Unión Cívica Radical que ha sido precursora de la defensa de las instituciones en la República Argentina. Bueno, pausa, continuamos enseguida con Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, y con Agustín Rossi esta noche.